Hoy vamos a hablar con la doctora Sonia Kunzman, cardióloga de nuestro Centro de Enfermedades Cardiovasculares. La doctora Sonia Kunzman es médico cirujano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en medicina interna por el Hospital Militar, especialista también en cardiología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a conversar sobre la importancia de la salud cardiovascular, así que los invitamos a escuchar el podcast. Me gustaría comenzar preguntándole, ¿las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chile? ¿Por qué son tan recurrentes? No solamente en Chile, son la primera causa de muerte en el mundo. Y no solamente en los hombres, sino también en las mujeres. Y eso posiblemente sea por el tipo de estilo de vida que tenemos y por los factores de riesgo. Que si bien existen algunos modificables, hay otros que no son modificables y esos factores de riesgo influyen muchísimo en que sea la principal causa de muerte. Claro, la cifra es considerable, o sea, está Exacto. posicionada en primer lugar y hace bastante tiempo, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Ahora, antes era más, pero con el advenimiento de las unidades coronarias, con todos estos medicamentos nuevos que existen para el colesterol, para la presión, para la diabetes, etcétera, ha disminuido. Sin embargo, sigue siendo la primera causa de muerte y está en competencia con el cáncer, que ojalá pudieran disminuir ambos. Claro que sí. Doctora, en ese contexto, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes de los chilenos? Yo diría que son, por una parte, la enfermedad coronaria, que en el fondo se traduce en infarto. La segunda diría que son las arritmias. La tercera, los problemas de las válvulas del corazón. Y la cuarta, diría yo, probablemente la insuficiencia cardíaca. Perfecto. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, la enfermedad coronaria es la aterosclerosis de las arterias del corazón, donde se va depositando colesterol y se empiezan a ocluir los vasos. Y eso hace que se obstruya el vaso y deje de irrigar y de llegar sangre a una parte del músculo del corazón. Cuando eso sucede, se produce un infarto. Ya. Por otra parte, las arritmias, por ejemplo, son cuando el corazón o late muy rápido o el corazón late muy lento o cuando late en forma irregular, pero en el fondo está latiendo en forma anormal. Esas son las arritmias, que son extremadamente frecuentes. El problema de las válvulas es que el corazón tiene 4 válvulas que permite que la sangre vaya en forma unidireccional. Entonces se abren o se cierran dependiendo de hacia dónde está yendo la sangre. Igual que una válvula en cualquier parte. Claro. Y cuando estas válvulas se empiezan a engrosar o cuando estas válvulas empiezan a esclerosarse o se ponen más duras, entonces empiezan con alteraciones y dejan de abrirse y de cerrarse en forma adecuada y esos son los problemas de las válvulas. Y por último, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no logra latir y bombear la sangre que corresponde hacia los distintos tejidos, hacia los distintos órganos del cuerpo. Esa es la insuficiencia cardíaca. Doctora, ¿y estas 4 enfermedades que usted señala tienen alguna causa en común o algo que las predisponga en el fondo en su aparición? Posiblemente los factores de riesgo de los cuales podemos conversar son causas comunes o factores comunes en ello. Sin embargo, hay algunas otras que no tienen esto. Por ejemplo, en la valvulopatía, cuando hay problema de las válvulas, a veces son enfermedades infecciosas como la amigdalitis, que pueden dar enfermedad reumática y compromiso de las válvulas, por ejemplo. Sin embargo, un infarto puede dar problemas en las válvulas o problemas en otras áreas como la presión alta también puede dar problemas en las válvulas. Entonces, yo diría que lo más común que tienen entre ellas son estos factores de riesgo, Claro. que son en el fondo los que van a provocar finalmente la alteración en el corazón y en el último término, la insuficiencia cardíaca. Todas las enfermedades del corazón terminan en la etapa final en insuficiencia cardíaca. Que en el fondo el corazón no logra cumplir su función en forma adecuada, no logra bombear la sangre que se requiere. Claro que sí. Doctora, y además de eso, los factores de riesgo que son cardiovasculares, ¿cierto? ¿Cuál es ese abanico de factores de riesgo que debemos tener o mantener a raya? Bueno, yo diría que por una parte el tener una vida saludable es muy bueno. Ahora, ¿en qué consisten estos factores de riesgo? Tener el colesterol en niveles adecuados es muy importante porque en la medida en que el colesterol esté alto y mientras más tiempo esté alto,
más depósito de este colesterol se produce en las paredes de los vasos y por lo tanto genera ateroesclerosis o ateromatosis, ya sea del cerebro, ya sea de las piernas, ya sea del corazón. Por lo tanto, muy importante tener el colesterol normal. Por el otro lado, cuidar que el azúcar en la sangre esté en niveles normales, porque el azúcar alto en sangre significa tener diabetes o prediabetes. Y la prediabetes o la diabetes, en el fondo, produce mucha enfermedad de los vasos y mucha enfermedad del corazón. Otro punto importante es la presión alta. Entonces hay que cuidarse de tener presión normal. La presión alta es productora de accidentes vasculares, de infarto y de múltiples problemas. Ahora, mantener una vida activa, subir escala, caminar lo más rápido posible, si uno va a caminar, ojalá bajarse un paradero antes del metro o dejar el auto estacionado un poco más lejos, pero en el fondo tener una vida activa. Y si es factible hacer deporte, mejor. Claro. Sin embargo, no hay que rendirse. Si uno no puede hacer deporte porque no tiene mucho tiempo, a lo mejor basta con que uno haga 30 minutos de una caminata rápida, por ejemplo, todos los días. Lo puede hacer en la casa, puede bailar, por ejemplo, puede hacer otras actividades. Entonces, ahí hay otro factor de riesgo que es el sedentarismo. Lo otro, diría yo, que es el estrés. El estrés es muy importante en cuanto a que facilita también las enfermedades cardíacas. El no hacerse chequeos, el no conocer cómo está el estado de salud de uno, también es un factor de riesgo. Entonces uno tiene que tomar la salud en las propias manos, en el sentido de decir, a ver, ¿cómo estoy? Hay enfermedades como tener la presión alta o tener el azúcar alto o tener el colesterol alto que no me da ningún síntoma. Entonces, por eso es bueno los chequeos frecuentes con el médico para que uno le diga cómo está. Claro. Dormir bien también es un tremendo factor que influye en no tener enfermedades cardíacas. Por lo tanto, también hay que cuidarlo. Y dejé para el último, hay muchos factores de riesgo, pero dejé para el último uno que es fundamental y probablemente lo mejor que uno puede hacer para la salud es no fumar. Entonces, si se fuma hay que suspenderlo. Y si no se fuma, entonces en ese caso hay que persistir en eso, pero además hay que evitar el humo de la gente que está a los lados. Entonces, si hay alguien que fuma, tratar de decirle, mira, sabes que yo no fumo, así que por favor deja mis propios espacios, dicho en forma diplomática, por supuesto. Pero eso diría yo que son los factores de riesgo más importantes. Ahora, hay algunos factores de riesgo que no podemos modificar, pero que no por eso no son factores de riesgo, como por ejemplo el tener antecedentes familiares del papá, la mamá, los hermanos con alguna enfermedad cardíaca. Eso es un factor de riesgo muy importante, muy, muy importante. Y por el otro lado, la edad. En las mujeres y en los hombres sobre los 50 años empieza desgraciadamente a aumentar las enfermedades cardíacas. ¿Qué ocurre con una persona que quizá tiene a su papá o a su mamá con una enfermedad coronaria? ¿Debe realizarse algún chequeo antes? ¿Hay alguna edad que sea como ideal? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener esta persona? Eso es súper importante porque aquellas personas que tienen antecedentes de que los padres han tenido enfermedad cardíaca o cerebral, un accidente vascular o un infarto, antes de los 60 años, eso significa enfermedad precoz. Por lo tanto, es un factor genético muy, muy relevante. Esas personas tienen que hacerse un control desde los 18 años en adelante de colesterol, de presión y de glicemia. Si eso es normal, puede continuar cada 5 años realizándoselo. Pero si no es normal, entonces tiene que hacerlo todos los años. Ahora, yo te diría que en forma general, a los 40 años es una edad clave para que aquella persona que no tiene antecedentes ya se haya hecho un chequeo de por lo menos glicemia, que es azúcar en la sangre, por lo menos colesterol para saber cómo son su colesterol bueno y colesterol malo, y por el otro lado se haya tomado más de alguna vez la presión arterial. Perfecto. Y estos exámenes que usted señala son exámenes bastante simples, ¿cierto? Rutinarios. Sumamente simples, están al alcance de todo el mundo, están cubiertos por los programas del ministerio, están cubiertos por FONASA, están cubiertos por la INSAPRE y están absolutamente accesibles.
Perfecto. Ahora, un examen más, te diría yo, para poner un poco más en contexto. Si hay alguien que tenga estos factores familiares, yo agregaría un test de esfuerzo. Porque el test de esfuerzo, siendo un examen no invasivo, que en el fondo consiste en caminar en una wincha, ¿no es cierto? Y que por mientras se está tomando la presión y se está mirando cómo está funcionando el corazón, da mucha información. Es una información indirecta, porque uno no está entrando con un catéter arriba adentro del corazón, pero sí da mucha información. Entonces, el ideal es sobre los 40 años en los hombres y sobre los 50 años en las mujeres, hacer un test de esfuerzo. Y otro aspecto relevante, ¿cierto?, tiene que ver con la alimentación. ¿Cuál es la importancia o el rol que cumple la alimentación en nuestra salud cardiovascular? Bueno, es muy importante la dieta y que uno tenga hábitos saludables con respecto a la dieta. El comer con poca sal favorece el no tener presión alta. Y si uno tiene la presión alta, comer con poca sal ayuda al tratamiento. Por lo tanto, es muy importante la sal en ese aspecto. Y por el otro lado, con respecto a la dieta y el colesterol, todas aquellas grasas de origen animal, las grasas evidentes, la grasa de la carne, la grasa del pollo, todas las grasas que son de origen animal, en el fondo contribuyen a subir el colesterol en cualquier persona. Por lo tanto, uno siempre se tiene que preguntar, a ver, ¿de dónde viene la leche? La leche viene de un animal terrestre, por lo tanto, tiene colesterol. Voy a preferir las leches semidescremadas o las leches descremadas. El queso, la misma cosa. Los embutidos, por ejemplo, tienen mucho colesterol. Hay una serie de alimentos que uno de repente ni siquiera se lo pregunta, pero si tiene ese concepto de que todos los alimentos que vienen de los animales terrestres tienen colesterol, uno puede al menos disminuirlos. Y lo otro que es un buen consejo es que uno nunca debe rehusar un aceite. Por ejemplo, uno en la casa hace papas fritas para los niños a la hora de almuerzo. Ese aceite no hay que reusarlo en la noche para hacer las mismas papas fritas, por ningún motivo. El aceite que se usó es aceite que se eliminó, porque el aceite mientras más está hirviendo, más dañino se pone. Entonces, en el fondo, también ayuda a crear grasas que son dañinas para el organismo. Entonces, la dieta saludable incluye todo eso. Pero hay aceites y hay grasas que sí son beneficiosas, como por ejemplo la grasa de la palta, porque es de origen vegetal. La grasa, por ejemplo, que viene en las nueces, en el maní, son grasas de origen, en el fondo, vegetal, que contribuyen a una serie de cosas y muy beneficiosas en el organismo. Entonces, hay que preferir siempre las grasas vegetales, por ejemplo, la margarina, por sobre las grasas animales, por ejemplo, la mantequilla. Ya. ¿Te fijas? Claro que sí. Interesante esa recomendación. Y otro punto más es quizás que el alcohol, hace unos años atrás se decía que el alcohol era tan beneficioso para la salud y que había que tomarse unos vasos de vino tinto y qué sé yo. Ok, si usted toma, tómelo, pero no tome en exceso, porque el alcohol, más de una copa de vino al día puede subir la presión y además engorda. Entonces, ok, hay que tomar el vino que el paciente normalmente o la persona normalmente toma, pero el que no toma no es necesario que tome, porque basta con que se coma una manzana, se coma unas zanahorias o en fin, coma verduras para que pueda salvar perfectamente bien estos antioxidantes que tiene el vino, pero son los antioxidantes que también se pueden encontrar en las verduras. Y otra cosa interesante, te diría yo, que es muy buena, y es consumir pepas, semillas. Esas cosas son extraordinariamente buenas porque aportan antioxidantes, y los antioxidantes ayudan a no envejecer, ayudan en las articulaciones, ayudan a no tener enfermedades cardíacas, una serie de cosas. Así que muy buena pregunta lo de la alimentación. Sí, y voy a tomar nota de todo lo que dijo para seguir esas recomendaciones. Doctora, me gustaría que ahora habláramos del infarto. ¿Qué es exactamente un infarto al miocardio? ¿Qué es lo que le ocurre a nuestro cuerpo cuando padecemos un infarto? Aquí nos ponemos más serios porque un infarto es una emergencia, primera cosa, y sucede cuando una de las arterias del corazón se obstruye. Y así como una canaleta se puede obstruir, las arterias también se pueden obstruir por depósito de colesterol, de calcio, en fin, por distintas causas, y hace que no siga pasando sangre a través del vaso, y al no
pasar esta sangre por este vaso, no le llega oxígeno a un pedacito del músculo del corazón. El corazón es un músculo que se está contrayendo, ¿no es cierto?, 60, 70, 80 veces por minuto. Y si a un pedacito de este músculo no le llega sangre, entonces ese pedazo de músculo se muere directamente. Entonces queda una cicatriz en esa zona. Pero entre que se obstruyó la arteria y que quedó la cicatriz, ocurre un tiempo. Y ese tiempo es muy importante que la gente sepa identificarlo, tratarlo y después de eso hacer que se rehabilite ese pedazo del corazón. Entonces los infartos tienen como etapas también. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas entonces que no tenemos que dejar pasar e ir inmediatamente a un servicio de urgencia porque acá el tiempo es vital? Exactamente. Esa es la primera etapa, es la etapa más aguda del infarto. Entonces, cuando se empieza a obstruir la arteria y está dejando un tapón en esa zona, el paciente va a empezar, mujer o hombre, va a empezar fundamentalmente con dolor al pecho. Es un dolor que no es una puntada, no es en un solo punto, es en una zona. Y en general el dolor es una cosa opresiva, que como incluso hay pacientes que lo describen como una pata de elefante en el pecho, una cosa como que aprieta. Ahora, es distinto muchas veces en los hombres y en las mujeres. En los hombres es muy opresivo, se puede irradiar a las mandíbulas y a la espalda, a veces a los hombros y a veces a los brazos. Y cuando se irradia a los brazos, la cara interna de los brazos. Eso es lo más típico. Las mujeres somos más especiales. Las mujeres tenemos síntomas un poquito más atípicos, por decirlo de alguna manera. Y las mujeres, cuando tienen un infarto, igual pueden tener este dolor opresivo, que es el más distintivo. También se puede irradiar a las mandíbulas, más frecuente la irradiación de las mandíbulas en la mujer que en el hombre. No tanto hacia los hombros, no tanto hacia la espalda, pero se puede acompañar de palpitaciones, como que el corazón latiera de forma diferente. Y se puede acompañar también de sensación de fatiga, de cansancio. Y esas cosas deben ponernos en alerta cuando uno empieza a tener esta opresión precordial. Claro que sí. Y también ocurre esta sensación, como usted decía, como que el corazón late con tanta fuerza, como este dicho popular que es como que se me va a salir el corazón por la boca. ¿Eso también es como un síntoma de infarto? Eso que la gente dice es como que se me va a salir el corazón por la boca es más de arritmias. Ya. Pero los infartos también pueden dar arritmia. Porque cuando se produce este tapón en la arteria y deja de llegar sangre a esta zona y fundamentalmente oxígeno al músculo, se empieza a producir algunas zonas de inestabilidad eléctrica. Y esta inestabilidad eléctrica que se produce en el mundo es el que empieza a producir arritmia. Y en esa primera etapa son las arritmias las que matan al paciente cuando tiene un infarto. Entonces, es muy importante lo que me estás preguntando, porque si uno tiene dolor al pecho, y en algún momento dado siente que puede ser un infarto y tiene esta sensación de palpitación, de que el corazón no está latiendo bien, es muy importante que el paciente tosa y tosa muy fuerte, porque al toser remece el corazón y puede pasar la arritmia. Entonces, es importante en el fondo tener muy en claro que si uno tiene sospecha de un infarto y tiene esta cosa como de palpitación, acuda sin lugar a dudas a un centro asistencial y en el trayecto trate de toser en forma vigorosa. Eso es un súper buen consejo, doctora. También he escuchado que el masticar, morder una aspirina y tragarla, ¿cierto? Muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno si uno tiene la sospecha. En realidad, una aspirina común y corriente, masticada para que se absorba rápido, Claro. no tiene otra razón, pero masticada y tomársela rápidamente también, porque la aspirina tiene una acción sobre las plaquetas. Y cuando se tapa la arteria, lo que se produce es que se crea un coágulo en la zona. Entonces, como las plaquetas son las que crean el coágulo, y si uno logra que estas plaquetas no tengan esta adherencia y no se produzca el coágulo, entonces el flujo a través de la arteria va a ser mejor y no se va a tapar. Por lo tanto, la indicación de la aspirina es muy importante. Claro que sí. Y qué interesante también que estos dos aspectos que señala, ¿cierto? El toser y la aspirina pueden ser vitales en una situación de emergencia Sí. como esta. Pueden salvar una vida, Sí. sin ni una duda. Tal cual. Doctora, me gustaría preguntarle ahora, más allá del infarto, ¿cuáles son los síntomas como comunes
y que no son tan atípicos, por decirlo de alguna manera, que no podemos dejar pasar por alto? Bueno, yo diría que cualquier persona que tenga malestar en el pecho, que tenga algún grado de opresión, ¿no es cierto? Especialmente en relación a los ejercicios, al esfuerzo. Por ejemplo, cada vez que camino un poquito más rápido, me viene esta sensación, descanso y se me pasa. Eso es altamente sugerente de enfermedad coronaria. O, por ejemplo, si uno tiene palpitaciones, si alguien tiene palpitaciones y siente que el corazón está latiendo de manera distinta, más rápida, y especialmente si es irregular, entonces no puede dejar pasar ese síntoma y tiene que consultar. Ahora, hay algunos otros síntomas, como por ejemplo que a las personas se le hinchan los tobillos, se le hinchan las piernas. También es un síntoma que uno debe ver y debe evaluar, porque puede ser por un problema renal, puede ser por un problema cardíaco también. Entonces uno debiera, en el fondo, investigarlo. Y yo diría que el otro síntoma, quizás son 3 o 4, no más que eso, el otro síntoma es la sensación de fatiga. Es la sensación de esto de que en realidad de repente me fatigo más de lo normal, me canso más de lo normal. También es algo que hay que investigar. ¿En quiénes es más común? ¿En hombres, en mujeres? Y también, ¿en qué casos es más grave? ¿Si en hombres o en mujeres? Paradójicamente, es mucho más grave en las mujeres. Mucho más grave. Se mueren más, hacen más complicaciones, pero afortunadamente son menos frecuentes. O sea, yo te diría que la relación es como 1 a 4, una cosa así, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que los infartos en los hombres son muchísimo más frecuentes y llevan la bandera, afortunadamente para las mujeres, en realidad cuando una mujer se infarta es mucho más grave. Y además tenemos la desventaja que el infarto en las mujeres no siempre es pensado precozmente. Entonces, muchas veces las mujeres sentimos dolor al pecho o tenemos alguna molestia y decimos, no, esto puede ser otra cosa, y lo dejamos pasar. Entonces, las mujeres también tenemos que pensar que podemos tener infarto y que tenemos que estar muy atentas a eso, porque si llegamos a tener un infarto, hay mayor mortalidad y mucho mayor complicación, hospitalizaciones más largas, más posibilidades de tener insuficiencia cardíaca, más posibilidades de tener secuelas. Perfecto. ¿Y es más bajo en mujeres porque tiene alguna influencia quizá el factor hormonal? Mucha. Posiblemente la razón por la cual hay menos infartos en las mujeres sea justamente porque los estrógenos nos protegen hasta la menopausia. Los estrógenos en general son hormonas muy protectoras del punto de vista de los vasos sanguíneos y del corazón. Pero después de la menopausia, en Chile la menopausia es alrededor de los 50 años en la mujer. Entonces después de los 50 años nos empezamos a igualar a las enfermedades de los hombres y ahí es donde empieza la mayor incidencia de infartos y de complicaciones en la mujer. Claro. Perfecto, doctora. ¿Qué factores aumentan el riesgo de un infarto o una enfermedad cardiovascular? Bueno, yo diría que nuevamente volvemos a estos factores de riesgo y a este estilo de vida. Yo nombraría el colesterol alto, la presión alta, el tener diabetes, el fumar, el dormir mal, el estar sometido a mucho estrés, y probablemente al tener una vida muy sedentaria también, en el fondo no hacer ejercicio. Diría yo que esos son probablemente los 7 factores de riesgo más importantes. ¿Qué son las arritmias? ¿En qué consisten? Bueno, las arritmias es cuando el corazón está latiendo en forma inapropiada. Entonces, el corazón normalmente uno no tiene conciencia que el corazón está latiendo. Cuando uno tiene una arritmia, uno sí tiene conciencia que el corazón está latiendo porque está latiendo más rápido, está latiendo más lento o está latiendo en forma irregular. Ahora, hay arritmias buenas y arritmias malas. Hay arritmias que son muy benignas, como son, por ejemplo, los extrasístoles, que eso es, por ejemplo, un latido extra, que de repente el corazón está normal, y ¡pum!, aparece un latido extra y uno lo siente como un vuelco en el corazón. Eso los podemos tener todos, porque
alguien se estresó, porque alguien tuvo susto, porque alguien está un poco más preocupado, porque se tomó un vaso de un trago, un vino o cualquier cosa, por 1000 razones, y son benignas. Pero cuando una arritmia, por ejemplo, es el corazón más rápido y además irregular, esa, por ejemplo, es una arritmia peligrosa, porque esas arritmias que son con el corazón latiendo en forma irregular pueden producir embolías cerebrales. Entonces hay que estar muy atento a qué es lo que a uno le pasa en el cuerpo y hay que tener oído para el cuerpo. Entonces, en las arritmias es especialmente uno de los ítems en los que uno tiene que estar atento. ¿Y esa también es un síntoma o una señal de acudir a un servicio de urgencia? Sin ninguna duda, uno tiene que acudir a un servicio de urgencia si tiene esta palpitación, la palpitación es rápida o las palpitaciones son irregulares. Hay que ir de todas maneras. Doctora, ¿cuál es el rol que juega el estrés en las enfermedades del corazón? Es muy importante porque si uno imagina qué es lo que es el estrés, es la preparación que hace el organismo frente a una amenaza. Y esa amenaza, en el fondo, puede ser crónica. Uno puede sentir que cada vez que va a trabajar está en un ambiente hostil o que tiene una preocupación que a uno no la deja tranquila. Eso es una amenaza. O puede ser una amenaza aguda, por ejemplo, un asalto. Entonces, hay distintos tipos de estrés, agudos o crónicos. Ambos, en el fondo, condicionan liberación de una serie de hormonas que son las que a uno le permiten arrancar de esta amenaza. Ahora, eso significa que inmediatamente sube la frecuencia cardíaca, por lo tanto el corazón va a latir más rápido. Significa que aumenta la presión arterial para que uno esté en condiciones de, en el fondo, enfrentar esta amenaza. Y por el otro lado, hace que haya liberación de otras sustancias que no son buenas, que no son saludables para el corazón, si esta amenaza que uno interpreta, ¿no es cierto?, como esta situación hostil o como esta situación de estrés aguda, si persiste. Si esto persiste en el tiempo, eso condiciona, ¿no es cierto?, todas estas respuestas, pero además hace que uno tome de alguna manera actitudes que no son saludables. Si yo tengo, por ejemplo, un estrés crónico porque en realidad tengo una preocupación importante y esta preocupación no la he logrado solucionar y se está arrastrando y se arrastra por tiempo, entonces me voy a premiar comiendo más. Voy a fumar porque eso me va a producir un cierto regalo, voy a sentirme mejor en el ratito, los minutos de estar fumando, o voy a tomar un poco más de alcohol. Entonces, también estas situaciones de estrés crónica no solamente son malas para el corazón por la respuesta fisiológica, sino que además porque nos condicionan a tomar actitudes poco saludables. Súper interesante su respuesta. Y también la importancia de saber controlar o manejar ese estrés. Claro, es muy importante saber manejar el estrés. Ahora, no es fácil, obviamente que no es fácil, sí, porque el estrés muchas veces no depende de nosotros. Las condiciones en las cuales uno está viviendo no dependen de nosotros. Sin embargo, uno puede hacer algunas cosas para manejar el estrés. Por ejemplo, el yoga ayuda muchísimo. Hacer meditación ayuda en una enormidad. Y lo otro que ayuda es hacer ejercicio. Por ejemplo, salir a trotar, salir a correr, bailar, en el fondo hacer algún tipo de ejercicio. Y yo te diría que una cuarta cosa que ayuda mucho es tener un tiempo donde uno solo esté metido en esa cosa que a uno le gusta. Te voy a poner un ejemplo. Si hay alguien que a alguien le gusta pintar, por ejemplo, el ponerse a pintar la va a abstraer de todo el resto del mundo durante el tiempo que esté pintando. O si hay alguien que le gusta, por ejemplo, escribir, o si hay alguien que le gusta sacar puzzle, su mente va a estar 100% metida en ese concepto, en hacer el puzzle, en pintar, en lo que sea. Y el solo hecho de tener al menos media hora, incluso podría ser un poco menos, pero media hora todos los días, de hacer ese algo que a uno le gusta y que la abstrae del resto del mundo, es tremendamente sanador. Y eso es una muy buena herramienta para el manejo del estrés. ¿Qué 3 cosas concretas recomienda desde hoy para cuidar nuestro corazón? Bueno, yo diría que primero una vida saludable, que incluye ejercicio, no fumar,
y tener una dieta que en el fondo contenga mucha fruta, mucha verdura, semillas, etcétera, ¿no es cierto? Lo segundo diría chequeos médicos, porque es la única manera que uno sepa si tiene el colesterol alto, que no tenga diabetes, que el azúcar esté en niveles normales y que la presión sea normal. Y yo diría que lo tercero son dos cosas, quizás el manejo adecuado del estrés y por el otro lado el dormir bien, que es muy importante poder descansar. Perfecto. Y con respecto también al tema de dormir bien, me gustaría comentarle que mucho se habla, ¿cierto?, de la importancia que tiene una buena calidad del sueño y que es un factor protector para distintos tipos de enfermedades. Eso también entonces ocurre con la salud cardiovascular. Absolutamente, el dormir bien es protector de muchas enfermedades y hoy día, por ejemplo, los pacientes que roncan tienen que consultar porque pudieran eventualmente tener apneas del sueño y eso, la apnea del sueño puede provocar desde presión alta hasta impotencia. Entonces pasa por un montón de enfermedades que incluyen las enfermedades cardiovasculares. Las apneas del sueño producen presión alta, producen una serie de condiciones que no son buenas para la salud. Ahora, la cantidad de sueño es distinta dependiendo de la edad de la persona. Entonces, los niños, el lactante requiere mucho más horas de sueño, el niño requiere un poco menos y el adulto, diría yo, en general requiere entre 6 y 8 horas de dormir. Pero esas horas tienen que ser de buena calidad. Entonces, una manera de saber si uno tiene un sueño reparador y de buena calidad es saber si cuando uno amanece, amanece descansado o no. Si uno amanece cansada y dice, no, quiero seguir durmiendo porque ya no quiero, no, estoy cansada, ese sueño no es reparador. Entonces ahí hay que estudiarlo. Doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy día en nuestro podcast Pasión por Cuidar. Encantada, Cata. Muchas gracias.